Hoy vamos a hablar sobre circuitos RL en corriente alterna. Un inductor es una bobina de alambre conductor enrollada en un núcleo de un material ferromagnético. El principio de funcionamiento es el almacenamiento de energía en un campo magnético y el símbolo es este que se encuentra aquí abajo, en el que podemos ver que la corriente ingresaría por el positivo y sale por el negativo. Esto indica que este elemento es un elemento pasivo, o sea, un elemento que no puede entregar energía en un tiempo infinito. O sea, no puede entregar energía constantemente. La inductancia es una medida de la oposición al cambio de la corriente en el inductor. La unidad es Henry, la letra H mayúscula, y depende de el número de vueltas, que es esta N, depende del número de vueltas, pero al cuadrado. O sea, significa que si el número de vueltas se duplica, la inductancia se cuadruplica. Después, la permeabilidad del material, o sea, el material que escojamos aquí, ¿verdad? En el núcleo, va a tener una cierta permeabilidad. Entonces, dependiendo de la escogencia de ese material, así se afecta la inductancia. Después, el área de sección transversal, que es esta que está por aquí. Entonces, si esa área aumenta, la inductancia es mayor. Y la longitud, que es esta longitud de acá a acá. Pero esta longitud, entre más aumenta, menor es la inductancia, más bien. Ahora, un inductor, algunas cosas importantes en un inductor. Primero, en corriente directa, el inductor se comporta como un corto. O sea, si tuviéramos un inductor en corriente directa, es como si no estuviera el inductor y en lugar de eso hubiera un cortocircuito. Después, un inductor no permite cambios instantáneos en la corriente. ¿Qué significa esto? Que no pueden haber discontinuidades. Por ejemplo, si la corriente del inductor se comporta de esta manera, pues no hay ningún problema. Pero si la corriente inductor, si ustedes vieran una corriente de este tipo con una discontinuidad aquí, esto se llama una discontinuidad, que es un cambio abrupto, esto no puede ser un inductor. Ya con solo ver que bajó de esa manera tan agresiva, nosotros podemos estar seguros que eso no puede ser la corriente de un inductor. La corriente de un inductor se va a ver así, digamos, va a haber un cambio en el tiempo que se va yendo poco a poco y en algún momento dado se estabiliza, ¿verdad? Eso es como se ve típicamente la corriente de un inductor. O bueno, en el caso de corriente alterna, pues lo que vamos a ver es simplemente la onda senoidal así, ¿verdad? Pero igualmente no hay ningún cambio brusco. Después, el voltaje de un inductor puede cambiar de valor o de polaridad abruptamente. Entonces, en el caso del voltaje del inductor, sí sería normal, por ejemplo, inclusive que este fuera el valor 0 volts y que el voltaje del inductor cambiara completamente hasta de polaridad. O sea, de una polaridad, por ejemplo, más V a una polaridad menos V. Eso sería completamente válido y normal. Entonces sí pueden haber cambios abruptos en el voltaje. Y después un inductor ideal no disipa potencia, sino solo almacena y libera energía. En un momento la almacena, en otro momento la libera. Y nunca disipa nada. Recuerden que el elemento que disipa potencia en un circuito es el resistor. Inductores en serie, pues tenemos que es exactamente lo mismo que resistores en serie. Simplemente sumamos los valores de las inductancias para obtener una inductancia equivalente o total. En el caso de inductores en paralelo, la inductancia equivalente es igual a el inverso, la suma de los inversos de las inductancias y al inverso de eso. O sea, es el inverso de la suma de inversos, tal como está acá. Y en el caso especial de que fueran solamente dos inductores, pues tenemos que se hace la multiplicación de los dos valores entre la suma. Y ya con eso vamos a encontrar el valor de la inductancia equivalente cuando son solamente dos. Entonces algunas veces vamos a elegir, tal vez cuando vamos a resolver un problema como este, más bien hacer primero, por ejemplo, estas dos, y después sacar una equivalente y después hacer esa equivalente con esta. Digamos, como para poder usar esta fórmula en todos los casos. Eso es un tema de escogencia de cada uno de ustedes, o podrían usar esta fórmula. En un circuito inductivo como el que se muestra en la figura,
con una fuente de corriente alterna, una corriente IL y un solo inductor, ¿verdad? Aquí podemos ver la relación que hay entre la corriente y el voltaje del inductor aquí abajo. Lo que decimos es que la corriente del inductor se atrasa con respecto al voltaje del inductor. ¿Dónde se ve esto? Pues lo que tenemos que hacer es tomar dos puntos en los cuales la onda esté pasando por cero, como por ejemplo en este que está pasando por cero y en este otro que también está pasando por cero, y que además tengan la misma pendiente. O sea, en este caso vean que esto va subiendo y en este otro caso también va subiendo, ¿verdad? O sea, ambos van subiendo, pasando por cero y subiendo. Entonces en esos dos puntos que son comparables, por decirlo así, podemos ver cuánto es lo que se llama la relación de fase, que en este caso son 90 grados. Y podemos saber quién está atrasado y quién está adelantado al tomar en cuenta que el tiempo va en esta dirección, digamos de izquierda a derecha, lo que significa que cuando viene el tiempo, lo primero que se topa es VL y hasta después se topa IL, por lo tanto IL está atrasada con respecto a VL. ¿Cuánto? 90 grados, ¿verdad? Entonces eso se representa de esta forma, digamos, de forma fasorial, se representa con este diagrama que está por acá, en el que se puede ver que, digamos, aquí estamos poniendo la corriente como referencia, ¿verdad? Y el voltaje está adelantado 90. Ven que estos son 90 grados positivos, porque los grados se miden positivos hacia acá, ¿verdad? O sea, a partir de este que sería el 0, estos son 0 grados, y hacia allá se miden los positivos, y hacia acá se medían los ángulos negativos, ¿verdad? Entonces en este caso ahí vemos que el voltaje está adelantado con respecto a la corriente 90 grados, que sería lo mismo que decir que la corriente se atrasa al voltaje en 90 grados. Entonces recuerden que es muy importante que en un circuito inductivo la corriente se atrasa a 90 grados al voltaje. Esto se representa como ZL, que es la impedancia de un inductor puro, es la reactancia inductiva, que es XL, que es un número, y ángulo 90, que es la relación de fase, ¿verdad? Que es la relación de fase, digamos se llama zeta. Esta relación de fase, digamos, de la impedancia es igual a la relación de fase de la corriente, del voltaje, menos la relación de fase de la corriente. Entonces en nuestro caso, por ejemplo, estamos usando que el voltaje, digamos, el voltaje en nuestro caso tiene ángulo 0, ¿verdad? O podríamos hacerlo con este, ¿verdad? Cualquiera de estos dos. En este caso el voltaje tendría ángulo 90, ¿verdad? Vean que el voltaje está con ángulo 90 y la corriente tenía un ángulo 0, porque en este caso lo usamos como referencia. Entonces esto nos daría igual a 90. Entonces si ven, este 90 de acá es la relación entre el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿verdad? Y eso nos representa, digamos, cuánto es el cambio de ángulo, digamos, entre las dos corrientes. Entonces si es completamente puro, como en este caso, la relación de fase son 90 grados. Y las podemos describir de esas formas que les indiqué. O decimos que la corriente del inductor se atrasa al voltaje del inductor 90, o decimos que el voltaje del inductor se adelanta a la corriente del inductor 90 grados. Cualquiera de los dos es válido y equivalente. Ahora, la reactancia inductiva XL es igual a omega L, donde omega es la velocidad angular y L es la magnitud de la inductancia. Entonces también sabemos que podríamos expresar la velocidad angular, ¿verdad? Ya lo habíamos visto anteriormente, que la velocidad angular era igual a 2pi por f, ¿verdad? Entonces si hacemos esa sustitución nos queda que la reactancia inductiva XL es igual a 2pi por f por L. Entonces esas son las dos formas de encontrar XL. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un circuito RL en serie? Bueno, primero aquí pusimos
el valor de XL, ¿verdad? Porque vean que en este problema digamos, nos dan el valor de L, pues nosotros tendríamos que sacar el valor de XL para que tanto R como XL queden en ohms, ¿verdad? Porque al hacer esta multiplicación, 2pi por F por L, ya no tenemos el valor en henries, ¿verdad? Porque aquí en este caso el valor sería en henries, pero en este caso el valor ya sería en ohms, ¿verdad? Entonces con esto sacamos el valor de XL cuando tenemos un problema, digamos, numérico, en el que nos dan el valor de la inductancia, por ejemplo. Y luego también, por ser un circuito en serie, vamos a definir que nuestra corriente del sistema, como la corriente se comparte entre los dos elementos, tanto entre la resistencia como el inductor, vamos a definir que la corriente es la referencia. ¿Cómo hacemos que sea la referencia? Pues le damos un ángulo cero. Y aquí lo que estamos diciendo es que el valor de, o sea, esta corriente, digamos, en corriente alterna, este fasor de corriente, es igual a la magnitud del fasor y el ángulo. Y nosotros le asignamos un ángulo cero para usarlo de referencia. A partir de eso vamos a construir el resto de las cosas. Primero, vamos a hacer la multiplicación de la magnitud de la corriente por el valor de la resistencia y vamos a tomar en cuenta esto de que en los resistores no existe un desfase, por lo tanto la relación de fase es cero. Entonces tenemos que el voltaje que cae en la resistencia va exactamente, tiene el mismo ángulo, no tiene ningún desfase con respecto a esta corriente, entonces lo dibujamos de esta manera, ¿verdad? Nada más que la magnitud es mayor, obviamente, porque es una multiplicación de esta magnitud, ¿verdad? De I, multiplicado por la magnitud de R, o por R, ¿verdad? En este caso. Y entonces nos queda de esta manera. Ahora, vamos a sacar el voltaje del inductor. Para el voltaje del inductor, tomamos la magnitud de la corriente, la multiplicamos por la reactancia inductiva, pero recordamos que en una de las filminas anteriores vimos que el voltaje se adelanta con respecto a la corriente 90. Entonces vamos a dibujar el voltaje adelantado a la corriente. Vean que aquí está adelantado estos 90 grados. Así es como lo vamos a dibujar. Ahora podemos sacar el voltaje total, ¿verdad? Porque aquí lo que tenemos son dos caídas de voltaje, VR y VL, que se suman, pero para sumarlas, para sumar fasores, necesitamos usar Pitágoras, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que la magnitud de este fasor V es igual a el voltaje del resistor al cuadrado, o la magnitud del voltaje del resistor al cuadrado, más la magnitud del voltaje del inductor al cuadrado. Y la raíz cuadrada es, con eso sacamos la magnitud. Después, para sacar el ángulo, este ángulo de acá tiene una relación de tangente con respecto a este cateto y este otro cateto. O sea, la tangente del ángulo zeta es igual a este cateto de acá, que es igual a esto, VL. Entonces es igual a VL entre VR, que es el otro cateto, este de acá. Entonces si nosotros aplicamos tangente inversa a ambos lados, al final nos queda esto, nos queda que zeta es igual a la tangente inversa o arcotangente de la magnitud de VL entre la magnitud de VR. Y con esto sacamos el ángulo. Y ya con eso tendríamos listo todo lo que tiene que ver con los voltajes en un circuito de RL en serie. Y por último, entonces podríamos construir propiamente el fasor. El fasor de V sería igual a la magnitud de V en un ángulo zeta. Y que ya podemos, bueno, cada uno de esos elementos los sacamos anteriormente, ¿verdad? Acá. Ahora vamos a ver cómo se comporta la impedancia del circuito de RL en serie. Pues tenemos que primero vamos a sacar el valor de la reactancia inductiva XL, que es 2pi por F por L, para tenerlo en ohms, ¿verdad? Porque ya la resistencia está en ohms. Entonces ahora tenemos que pasar el valor de esto de henries, que es su valor de inductancia, a un valor de reactancia inductiva en ohms, ¿verdad? Haciendo esta multiplicación. Después pasamos a analizar los elementos pasivos del circuito
y tenemos que la impedancia de un elemento resistivo es el valor de la resistencia con un ángulo cero. ¿Qué significa el ángulo cero? Que no produce desfase. O sea que el ángulo entre el voltaje y entre la corriente es cero. Después tenemos la impedancia de un elemento, de un inductor, ¿verdad? Un elemento completamente inductivo que sería la reactancia inductiva ángulo 90. Esto significa que el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente daría 90. Y eso lo que implica es un desfase de 90 grados, y como ya lo hemos visto, lo que sucede es que la corriente se atrasa con respecto al voltaje, ¿verdad? En ese caso, cuando el circuito es plenamente inductivo. Pero en este caso tenemos una combinación de los dos. Entonces, para sacar ese Z total, esa impedancia total, primero, para sacar la magnitud, vamos a hacer otra vez nuevamente Pitágoras entre la resistencia al cuadrado más la impedancia, reactancia inductiva al cuadrado. Y para sacar el ángulo tenemos que es la tangente inversa o la arcotangente de la reactancia inductiva dividida entre la resistencia. Y listo. Con eso podemos sacar el valor de Z. Y por último, si ya queremos sacar Z como un fasor, entonces vamos a tener que es la magnitud de Z y ángulo θ. Ahora vamos a hablar sobre el circuito de RL en paralelo. Vamos a analizar las corrientes porque en este caso lo que vamos a usar como referencia es el voltaje. Como pueden ver, como es un circuito en paralelo, el voltaje se comparte entre todos los elementos del circuito, ¿verdad? En esta resistencia hay un voltaje V, que es el mismo de la fuente, y en el inductor también un voltaje V. Por lo tanto, como ese voltaje es común a todos los elementos, lo vamos a usar como referencia. ¿Qué significa eso? Bueno, que vamos a asignarle un ángulo cero, ¿verdad? Entonces el valor de V va a ser la magnitud de V, ángulo cero, ¿verdad? Recordando siempre que, bueno, tenemos que hacer el cálculo de la reactancia inductiva, que es 2pi por F por L, para poder tener el valor en ohms y que sean comparables los valores. Entonces colocamos V y después vamos a analizar primero la resistencia. ¿Qué sucede en la resistencia? Tenemos que la corriente de la resistencia es igual a la magnitud del voltaje entre la resistencia. Esto es simplemente ley de Ohm, pero le agregamos ángulo cero porque sabemos por definición que la resistencia no produce desfase. Por lo tanto, la corriente de la resistencia y el voltaje, que es el voltaje en común, van a quedar en fase. Ahora pasamos a la corriente del inductor. La corriente del inductor es la magnitud del voltaje dividido entre la reactancia inductiva y con un ángulo de menos 90. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la corriente se atrasa al voltaje en 90. Entonces, como el voltaje es nuestra referencia y tiene ángulo cero, si la corriente va a estar atrasada a ese voltaje, vamos a ver aquí claramente este atraso de menos 90 grados, ¿verdad? Ahora, si queremos calcular la magnitud de la corriente total, que es esta que está por acá, ¿verdad? La magnitud de la corriente total es por ley de corrientes de Kirchhoff, en ese nodo, es la suma de estas tres. O sea, bueno, perdón, esta que entra y estas dos que salen. Eso sería, y eso igual a cero, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos representar de esta manera. Simplemente la suma de IL e IR, pero la suma vectorial es la corriente total. Entonces, para hacerlo, para sacar la magnitud, vamos a tener que es la corriente de R al cuadrado, la magnitud de la corriente de R al cuadrado más la magnitud de la corriente de L al cuadrado. Y el ángulo, pues, es simplemente el cateto opuesto, o la arcotangente del cateto opuesto, que es IL, pero negativo, porque vean que está viendo hacia abajo, o sea, tiene un negativo. Tomamos la magnitud y le ponemos un negativo, ¿verdad? Y también tenemos el valor de IR, la magnitud de IR, que es el otro cateto, ¿verdad? El cateto adyacente acá. Y la relación de estos dos nos da
el zeta, que ya sabemos que si hacemos esto nos va a dar, este zeta nos va a dar un número negativo, ¿verdad? Ahora la corriente entonces quedaría como la magnitud de la corriente calculada de esta manera, ángulo zeta. Zeta lo calculamos de esta manera y listo. Ahora pasamos a analizar qué pasa con la impedancia. En el caso de la impedancia, esto es una suma complicada de inversos de fasores inversos y todo, algo que no vamos a resolver. Lo vamos a dejar por fuera debido a que se requiere una cierta habilidad en la parte de números complejos, que es algo que nosotros no vemos en el técnico. Por lo tanto, lo vamos a hacer de otra manera, una manera indirecta. Para averiguar z, vamos simplemente para averiguar la magnitud de z, el valor de z en general, vamos a dividir el voltaje entre la corriente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el valor del voltaje con ángulo 0, porque es nuestra referencia, como habíamos hablado, y el valor de la corriente con ángulo zeta, tal como lo habíamos hablado. Y esto es una propiedad de los números complejos que no vamos a estudiar, pero sí la vamos a tener clara, que es que cuando hay una división como esta por un ángulo conocido, es exactamente lo mismo que dividir las dos magnitudes y afuera poner el ángulo negativo, ¿verdad? Entonces vean que tenemos un ángulo 0 dividido entre un ángulo conocido llamado zeta, y eso nos produce un ángulo menos zeta, o sea, el inverso de zeta. Entonces hay que tener en cuenta que si el valor de zeta es un número negativo, este menos lo haría positivo, ¿verdad? No significa que este valor es negativo, significa que le estamos dando vuelta. O sea, si es negativo lo hacemos positivo, si es positivo lo hacemos negativo, ¿verdad? Y listo, con esto terminamos la clase de circuitos RL en corriente alterna.